Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y el primer mito que les voy a contar hoy es que hay que dejarse el esmalte común hasta que se salga. No, mentira. Mentira, ahora me lo voy a sacar. No se preocupen. Mientras vamos a hablar sobre los mitos sobre las uñas. Estoy como muy blanca, ¿no? A ver. Ahí me veo mejor, ¿no? O ahí. Ahí, capaz. Ahí, blanco, feo. Ahí. ¿No? O lo dejo ahí. En el tono. A ver si apago esto. Ahí me veo mejor. Bueno. Ahí va. Tendría que haber empezado así, pero no. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Vamos a chequear acá. Uy, tengo todos los cables enredados. Voy a poner acá el vivo. Así. Ahí está apagado esto. Así puedo leer bien los comentarios porque acá desaparecen. A ver. Mientras se van conectando, yo me voy a sacar este esmalte que está en las últimas. Pero quiero contarles que esto que está salido es mi ansiedad. O sea, esta, por ejemplo, no me la puedo sacar, o sea, ni siquiera con la boca. Y es esmalte común. Es el del que les mostré, lo tengo por acá. El de la manola. Que ahí se ve o no se ve, se ve o no se ve. Bueno, haciendo bien los pasos, como les enseñé en el video de belleza de manos, preparando la uña, todo, haciendo bien los pasos, qué sé yo, poniendo base, esperando a que se seque, ponemos las dos capas de el color, esperamos a que se seque, pongo top, no se sale. O sea, obviamente es esmalte común, si yo lo muerdo, se sale. Pero quiero decirles que es súper recomendable. Y no es porque me los hayan mandado y demás, porque ya saben que si yo algo no me funciona, se los digo y me importa 3 pitos si me lo mandaron de regalo o no. La verdad, muy recomendable. Es más, me las esmalté. A ver, ¿hoy qué es? ¿Qué día es hoy? Bueno, todavía no se prendió esto. ¿Por qué no se prendía? No lo apreté bien. No sé, pero debe hacer más de 6 días que lo tengo. Y para un esmaltado común, miren, este está impecable, ya les digo, tiene hasta crecimiento. No sé si se llega a ver, capaz que está un poco sucia la... Vamos a limpiar el lente, cosa que hay que hacer antes de salir en vivo. Tiki. Ahí me ven mejor. No, salen, creo que salen 90 pesos cada uno, o sea, no es caro para nada. ¿Qué estoy buscando? Esmalte y algodón. ¿Dónde tengo algodón? Pero ya les digo, es cuestión de aprender a preparar bien la uña natural y que el esmalte esté bueno. En este caso se dieron las dos condiciones. Yo preparé bien la uña natural y el esmalte se ve que evidentemente era bueno porque he comprado esmaltes tradicionales de marcas reconocidas, preparado la uña de la misma forma y no he logrado la misma adherencia. Y tengan en cuenta que soy ama de casa, aparte de manicura, entonces igualmente lavas los platos, lavas los pisos, lavas esto, lo otro, qué sé yo, y todo eso interfiere en un esmaltado tradicional. Bueno, todavía no encontré el algodón. ¿Qué lo habré hecho? Hoy no estoy en pijama, quiero que lo sepan. Tengo hasta un pantalón de salir. Creo que es un día épico. Ay, porque con las wipes no es lo mismo que el algodón para sacar el esmalte. Pero bueno, voy a usar wipes porque no tengo ganas de ir a buscar el esmalte, ya fue. Hola a todas las que se están conectando. Ahí está. Ahí ya me prendió el otro dispositivo. ¿Qué pensás de la segunda marca de Meliné, Tejar? Tejar no es segunda marca de Meliné. La segunda marca de Meliné es Anush. Y Pinnacle es otra marca hermana de Meliné,
quiere decir que lo fabrican con la misma fórmula, lo importan o sea, el importador es el mismo, entonces digamos que si viene con la misma fórmula es el mismo producto. Tejar no es segunda marca de coso, de Meliné. Bueno, hola Bainels, Vanessa, hola Aldi, Dai, Fedra, Tatis, Rosa. Ah, me estás preguntando si Meliné tiene segunda marca. Bueno, las que te digo, Anush y Coso. Y Piteancle. Pero ni idea, no sé, esas marcas no uso. Hola, ¿se pueden hacer press-on con tradicional? Soy alérgica al semipermanente. Bueno, vos fuiste al dermatólogo con los ingredientes de tu esmalte, te hizo las pruebas y el dermatólogo te dijo que sos alérgica al semipermanente, o simplemente te hiciste las uñas, te dio una reacción y entonces estimaste que eras alérgica al semipermanente, porque no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, las reacciones alérgicas, bueno, se los digo ahora. En el curso, que no pasa de mañana o pasado la primera clase, porque ya estoy hasta acá de información que quiero transmitirles y sacarla de mi cabeza. No sacarla de mi cabeza, pero quiero empezar de una vez. Lo que pasa es que es tanta la información que quiero compartirles que les juro que quiero que sea perfecto, quiero que no falte nada, que realmente no les queden dudas de nada. Que entiendan, que puedan interpretar solas. No sé, le estoy poniendo tanto, que por eso tardo tanto. Además de que en el medio de que yo anuncié lo del curso, tuve unas situaciones familiares que no vienen al caso, que no voy a hablar de eso, y que obviamente, está saliendo re piola, así que es recontra Soukov. No me voy a centrar en eso, no tiene sentido hablar de eso, bla, bla, bla. Pero bueno, es uno de los factores por los que también se atrasó todo un poco, ¿no? En parte mi locura por querer transmitirles absolutamente todos los detalles y que no les quede nada en el aire. Y por otro lado, bueno, las cuestiones que surgieron, cosas de la vida. Así que bueno, pueden darle like al video, que no les cuesta nada, mierda, que es gratis. Si no me voy, a ver cómo suben esos likes. Y compártanlo, háganme el favor. Sí, compártanlo. Les cuento, porque tengo como 38 mensajes sin responder en Instagram, pero no es de mala onda, es que realmente estoy abocada a información, a escribir, grabar, que esto, que el otro, acomodar videos, imágenes y bla, 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 para que, como les digo, sea lo mejor posible. Entonces, bien, ahí van subiendo los likes. Me preguntan un montón sobre el curso. Les cuento ahora acá, cortito y al pie. El curso va a ser totalmente gratuito. Va a ser acá por mi canal de YouTube. Yo no les voy a pedir que me paguen nada, qué sé yo. Pero sí, obviamente estoy abierta a donaciones, como cualquier persona. Entonces, si ustedes consideran que lo que van a aprender, o sea, que lo que están aprendiendo en el momento de hacer el curso, ¿no? Es algo nuevo, que sí lo va a hacer, se los aseguro, y se pueden dar esa posibilidad de hacer una donación. Yo voy a dejar enlaces para que ustedes puedan hacer donaciones. En el caso de que no puedan, yo obviamente no voy a dejar de responderles porque no abonaron o porque no donaron, ¿sí? Ya saben que mi filosofía no es así. Pero obviamente la que pueda valorar mi trabajo, muy agradecida. Ahora sí, cuestión. Para aquí, me desconcentré y ahora no sé qué estaba diciendo.
no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No, mentira, sí puedo. ¿Qué estás diciendo? Bueno, eso de lo del pago, que no voy a cobrarles. Ya sé. Pero, está bien, yo entiendo. No todo el mundo puede hacer un pago, pero sí todo el mundo puede colaborar compartiendo, que es algo que a mí me sirve. Porque ustedes ya saben que yo, por los anuncios que a ustedes les aparecen, recibo una mínima paga. Entonces, ya que no pueden hacer una donación, por lo menos compártanlo. Además, no solamente les voy a pedir que lo compartan por mí, por tener más vistas, por ganar más plata, no. ¿Saben por qué? Porque este curso le va a dar una vuelta de tuerca a lo que es la manicuría. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente es información que todas las manicuras deben saber. Y acá ya no es una cuestión de que compitamos con cuál es la mejor, cuál sabe más. No, saquemos eso de lado, saquemos la competencia de lado y compartamos la información, porque la información que les voy a compartir tiene evidencia científica, no es información inventada por mí o copiada de algún máster o algo así. Incluso se van a dar cuenta que hay másters que están desactualizados. O sea, a ese nivel va a ser. Así que bueno, eso con respecto al curso. Como les decía, va a ser gratuito, acepto donaciones y ayuden compartiéndolo. ¿Sí? Es lo único que les pido. Compartiéndolo, comentando, dándole like, etcétera, porque esas son las cosas que a mí me ayudan, a mí y al canal, por supuesto. Y las que hacen que yo pueda subirles nuevo contenido. Ahora sí, que ya me retiré todo el esmalte este. Al final con la wipe pude. Yo no le tenía fe porque una vez intenté con unas wipes, ¿ven? Y quedó todo acá. Ahí se nota. Re bien salió. Así que bueno, vamos a empezar con lo que nos compete con respecto a este vivo, que son los mitos sobre las uñas. Por ahí hay algunas cosas que yo mencione ahora que quizás no terminen de entender o no les cierre, pero a medida que vayan pasando las clases del curso van a ver que van a entender todo. Así que bueno, vamos a empezar. Yo por acá tengo anotada la lista de algunos mitos que son los más comunes y vamos a desmentirlos, ¿no? ¿Dónde dejé esa hoja? A ver. Por acá está. A ver, primero voy a leer los comentarios y arrancamos. Uy, se me salió. A ver. Chon. Publicidad. Bueno, ven, esa publicidad que les aparece, que dura 5 segundos, eso me ayuda. No sé si Soledad respondió lo que había preguntado sobre la expresión y yo le respondí. Bueno, Sole, cuando quieras responder. Narey dice: hola chicas, hice unas uñas con gel y se despegaron a las 2 horas. Es más, no curaba del todo, no sé si será el gel o lo que puse o que no le puse base coat. No, bueno, son cosas diferentes, no tiene nada que ver que no le hayas puesto base con que el gel no cure y con que se le haya despegado. O sea, los factores son un montón. No sé, vos tengo que estar 3 horas para explicarte cada paso. Los geles siempre van con base, ¿sí? Puede pasar que me digas, yo una vez no le puse base y duró perfecto. Buenísimo. Pero la forma, la metodología de hacer uñas de gel, de poligel, etcétera, es con base coat primero, ¿sí? Es así. Que no te haya curado puede ser cuestión de tu cabina o que el gel sea de una marca muy mala. Bueno, una de las unidades o temas, si lo quieren llamar así, en el curso es la composición química de los productos, de los esmaltes, de los geles, del acrílico, etcétera. Entonces ahí van a poder comprender cuando les pasen cosas como estas, que no les curó el gel, van a poder y diferenciar por qué les está pasando eso, ¿sí?
Si yo sé los componentes que tiene, cómo funciona y cómo reacciona, puedo entonces decir, bueno, me está pasando esto por tal cosa. ¿Entendés? Por eso les digo, me tengo que poner a explicarte 200 millones de cosas para explicarte qué puede ser lo que haya pasado. Miren lo que me acaba de llegar. Arre, no. Chon, 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 chon. Nada que ver, pero acaba de llegar mi marido y pasaron a dejarle unas cositas para mí. Y esto no tenía que ver con el vivo, lo voy a mostrar en otro vivo, pero Wendy Stampin me mandó un montón de placas de Stampin que las hace ella. O sea, no es que son chinas de un local, que qué sé yo. No. Las hace ella, chicas. Son de acrílico. Ay, Dios. Esto ya se desvirtuó porque me fui a otro tema, pero quiero verlas. Deme un segundo. ¡Ay, tiene gatitos! Tiene gatitos. Hojitas. No, esto es un 1000, porque vieron que a mí estas hojitas me salen para el traste. Bueno, ya las voy a estar usando. ¡Ay, qué lindas! ¡Ay, un coso egipcio! ¿Cómo se llama este? ¡Ay, esta es para hacer de Halloween ahora antes de que pase! Esta es como todo un diseño. Esta es para el verano. Después se las voy a mostrar bien, obviamente, pero justo me acaban de llegar y la emoción del momento. Ay, esta tiene como copitos de nieve o mandalitas. Esta tenemos flores. Ay, es como toda Buda y todo así súper zen. Me encantó. Ay, coronas, qué lindo. Ay, y acá tienen el código, ¿ven? Bueno, no se ve un chongo, pero tienen un número. Después ya se las voy a mostrar bien con la otra cámara, etcétera, paso a paso. Y las vamos a probar. Por supuesto, las vamos a estar poniendo a prueba porque, Wendy, yo te súper agradezco que me hayas mandado todas estas placas hermosas. Esta tiene texturas, pero las vamos a poner a prueba. Y acá ya saben que en este canal no se salva a nadie. Gracias por confiar en nuestro trabajo y ayudarnos a crecer. Todo lo hacemos con amor. Que tengas un hermoso día. Si te gustó nuestro trabajo, recomendanos para poder seguir creciendo. Y acá están los datos de... Bueno, está al revés, está despejado esto. No sé por qué no hace foco. Bueno, ya se los voy a pasar cuando hagamos el video. También me llegaron... unas cositas de este local, que ya se los mostré todo el recorrido. Y también tenemos para hacer videos. Estoy retrasada con los videos. ¿Dónde están? Acá. Que este lo abrí, no las esperé porque me moría de la emoción. De Madame Glam. Me llegaron más cositas. Acuérdense que en Madame Glam tenemos 30% de descuento. Entran a la página y ponen el código DaniD, o sea, como mi canal, DaniDIY 30, y les hacen 30% de descuento y hacen envíos a todo el mundo. Y son una bomba estos esmaltes. Bueno, cuestión, seguimos con lo que estábamos, que era leer los comentarios y después los de los mitos. Hola. Sí, qué bueno. Sí, yo quiero hacer un curso con vos. Hola, me hago semi en uña natural y se me sale al día siguiente. ¿Será porque mis uñas están muy débiles? Por favor, ayúdame. No. La uña puede estar débil si te excediste limando. Ese es el único motivo. Si después el semi se te desprende, pueden ser 800.000 factores que tienen que ver con, más que nada, con la preparación de la uña y con la aplicación. Hay casos excepcionales en los cuales si tenés algún desorden hormonal o alguna otra cosa, bueno, puede ser que se te desprendan. Pero tranqui. Que, mira, en el video de capping, que es uno de mis videos más vistos, ahí yo explico un montón de factores por los cuales se puede desprender el semipermanente. Igualmente, nada, lo voy a volver a explicar dando otros tips y qué sé yo en el nuevo curso, por supuesto, porque vamos a rever todos los temas, porque así como les digo que hay másters de recontranivel y nombre y qué sé yo, que están desactualizadas, a mí me pasó lo mismo.
Básicamente, a ver, lo que voy a decir, a mucha gente no le va a gustar, pero nos enseñan mal. Entonces, acá estoy yo para desmentir todas las mentiras que nos dicen sobre las uñas. Como que el primer te quema la uña o te come la uña, cosa que es una vil mentira. Es como que recalculo para no decir insultos. Mariana, hola Mariana, ¿cómo estás? Vicky Romero dice, ¿qué esmalte me recomendás para hacer uñas? Yo no sé si lo preguntas en serio. En todos los videos me preguntan lo mismo y siempre les digo lo mismo. Depende. Todos los esmaltes son buenos y se aplican bien. Depende. El que a vos te guste, el que más te gusten los colores, el que más te guste la pigmentación. Y ojo con los que, bueno, con esa marca que ya sabemos que tiene muchos juicios por dermatitis. Que es la única que no recomiendo. Después el resto, usá lo que vos quieras. A ver, tengan en cuenta una cosa. Yo estoy haciendo un curso gratuito. Para yo poder emitirles un certificado, tengo que corregirles prácticas, porque no te voy a emitir un certificado si no vi lo que haces o lo que sos capaz de hacer. Y eso lleva un trabajo aparte, lleva tiempo, lleva horas de trabajo, que no sé si voy a disponer de ese tiempo. Por eso no les digo, sí, va a tener un certificado, etc. Cuando les mencioné sobre el curso dije que iba a haber. Y todavía estoy viendo. Chicas, la realidad es que los certificados no sirven para nada. Porque estamos en un país donde no está regulada la manicuría. Y yo, o sea, puedo hacerles un certificado de participación o de aprobación según mi criterio. Yo tengo título de manicura internacional y no me vale de nada porque no está regulado. Entonces, esas que se llenan de certificados o se desesperan por certificados, no tiene sentido. Porque un papel más en tu pared no te va a hacer mejor manicura. ¿Sí? Entonces, no se desesperen por un papel que no vale nada. No es un título universitario de médico cirujano. ¿Se entiende? O sea, no tiene sentido. Yo les puedo corregir de mil amores las prácticas, tomarme ese tiempo, cobrar ese tiempo, porque obviamente ya eso sería un extra, horas de trabajo extra. Una cosa es lo que yo hago para YouTube y decido compartirles todos mis conocimientos gratis. Y otra cosa es sentarme a ver, a chequear que la estructura esté perfecta, que el ángulo del qué sé yo y todas las cosas que vamos a ver, que es como que, ¿para qué? Yo les puedo decir, sí, mirá, vas bárbaro, o sea, vos me mandás tu práctica y yo te digo, vas re bien, mirá, yo mejoraría tal cosa. ¿Eso te va a servir más que un papel en la pared? No sé, vamos a ver qué pasa. Buenas, Gloria. Luzmila dice, Dani, ¿se puede pegar los strass con acrigel? Sí. Sí, incluso los que son, ¿cómo se llaman? Cónicos. Ay, ahora se me fue el nombre. Bueno, esos es mejor pegarlos con una perla de acrílico o con una perla de acrigel porque justamente encaja en mona perfecto. Hola Andy, ¿cómo estás? Gloria dice, estoy con mi hijo Gino viéndote. Besos, Dani. Un besito, Gino. Vanessa dice, hola Andy. Ah, está saludando a Andy. Ahí está. Hola Dani, buenas noches. Hace mucho que empezó el video. No, hace un ratito. El que puedas comprar, dice puré de picle, tal cual. ¿Tenés problemas con el esmalte negro? Tengo problemas con el esmalte negro. No se seca nunca. ¿Alguna recomendación? ¿De cuántos watts es tu cabina? ¿Y qué marca es el esmalte? Vanessa dice, exacto, acá no está regulado, tal cual. Sonia dice, hola, mi primer vivo, genia, gracias. Hola, Sonia. Dai dice, buenísimo, muchas gracias por contestarme. La práctica hace al maestro, es cierto.
Lo importante es practicar e ir aprendiendo cosas nuevas, dice Aldana, tal cual. Y capacitarse en lo que es, la parte teórica también. De nada sirve que en la mano de práctica hagas unas uñas perfectas cuando te vayas a sentar en la mesa de trabajo y tu cliente venga con alguna situación y no sepas reconocerla. O que hagas mal el trabajo y le arruines las uñas a tu cliente. Jocelyn dice, hola Dani, soy nueva a tu canal, ¿se puede hacer decoración con esmalte tradicional y luego ponerle top coat? Sí, por supuesto, incluso hay quienes hacen con acrílicos pintura acrílica de pintar cuadros, pero tenés que esperar a que se seque muy bien, porque si no cuando le pases el top probablemente se barra. Hola Oski, ¿cómo estás? Eudismar dice, todos los geles semipermanentes son compatibles entre sí, o sea, ¿puedo usar la base de una marca y el color de otra? Bueno, eso también lo vamos a ver. El tema de las compatibilidades en la teoría es una cosa y en la práctica es otra. No todas las marcas son compatibles, esa es la realidad, pero la mayoría sí. O podemos buscarle la vuelta para que sí lo sean, ya lo van a entender mejor. Hola Tati, ¿cómo va? Le dice, gracias por contestar, aprendí muchísimo más con tus videos que en las clases que pagué. Bueno, es que yo también pagué muchos cursos, yo también estuve en el lugar de ustedes y me desilusioné mucho de no obtener el conocimiento que uno espera. Entonces por eso hago esto. Ludmila dice, Dani, una pregunta, si le tengo alergia a algún producto, ¿puede que me salga bastante tiempo después o me tiene que salir súper rápido la alergia? Las reacciones alérgicas se pueden despertar en cualquier momento de la vida. Y puede ser incluso que hoy le tengas alergia y mañana no. ¿Ven? A esas cosas me refiero. Este tipo de cosas que por ahí parecen médicas, que sí, tienen que ver con el cuerpo humano y sí, obviamente son médicas, son cosas que las manicuras tenemos que conocer, debemos conocer. Porque estamos trabajando sobre las uñas de una persona. Las uñas son parte del cuerpo, es la salud del cliente. Gracias por contestar. Ya lo leí eso. El esmalte es negro y la cabina que tengo es la Mini 6, de 6 watts. Bueno. Yo el esmalte negro de tejar no lo probé. No te puedo decir sobre el esmalte. Lo que sí te puedo decir sobre esa cabina es que es para uso personal, que los colores muy pigmentados como un rojo bordó, un azul, un negro e incluso el blanco llevan el doble de tiempo de curado por una cuestión de que tiene mucho más pigmento. Y también una cuestión sobre las cabinas Mini Sun, paren que traigo la otra para mostrar la diferencia. Tengan en cuenta que... Ay, ¿por qué no se ve? ¿Se ve o no se ven las lucecitas? Me hace como... A ver. No. A ver si prendo la otra luz. Ahí se ve mejor. Bueno. Observen de dónde salen las 6 focos de esta y todos estos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos la mano, las uñas, en esta lo hacemos así. Entonces las luces dan solamente desde arriba. Entonces el curado no es uniforme, no es completo. Por eso se dice que estas cabinas son de uso personal nada más, no de uso profesional. Porque si no, nosotros tendríamos que curar... Esperen, que se me traba. Un minuto así y un minuto así. ¿Sí? Entonces, no tiene mucho sentido, al revés. Tiene mucho sentido que un esmalte o varios no se te curen correctamente. Mucho menos hablar de acrigel o un gel o algo más consistente y que requiera más cantidad de energía para ser
polimerizado. En cambio, las cabinas que tienen esta curva, estos stickers se los puse yo obviamente, pero las cabinas que tienen esta curva, no solo por la calidad de LEDs que trae, que obviamente emite más cantidad de energía al mismo tiempo, hace un curado mejor, sino que la forma hace que el curado sea más uniforme. Porque yo coloco mi mano, las uñas se van, o sea, la energía va polimerizando el gel, el esmalte en gel, de todos los ángulos, ¿sí? Incluso si tienen la que tengo yo, que es la San Juan, viene por debajo, uy, la acabo de revolear, no, acá está, la revoleé para mostrarles rápido esto. Viene con una placa, que ya está toda manchada de esmalte, que obviamente podría pasarle el removedor, pero bueno, como no estoy atendiendo clientas, si solo meto mi mano ya fue, o hago diseños en cositos, en tips. Viene con una placa que es imantada, que va acá abajo, espérenle tantito. Que bueno, en el video que hablamos de lámparas, un montón de comentarios, nos reímos de que algunas todavía tienen el film azul. Ese film azul hay que sacárselo, es como cuando compras un microondas y te viene, o el horno y te viene con coso, con el film azul, ese hay que sacárselo, porque la gracia de que esto sea metálico es justamente reflejar la energía UV que sale de los focos. Entonces, si por ejemplo vos estás curando una esculpida que sobresale de tu uña, o sea que tenés una extensión, un borde libre más largo, lo que sucede es que se cura, se polimeriza de arriba y de abajo, a la vez. Entonces, seguramente han visto videos o incluso ustedes mismas terminan haciendo esto. Un minutito de este lado y le hacen meter a la clienta, a ustedes mismas, un minuto la mano al revés, para que la luz le dé en la parte de abajo. Con cabinas como estas no es necesario. Con un minuto que lo metas así, ya está, de arriba y de abajo. ¿Sí? Entonces, esos son los beneficios entre una cabina y otra. Lo que puede estar pasando con tu esmalte negro es eso. Es que esta cabina sea insuficiente para curarlo correctamente. Hacé la prueba de curar un minuto así y un minuto así. Y ahí fíjate si se curó perfectamente. Si no se curó es porque necesitas más de 6 watts. Igualmente yo la uso esta y he curado esmaltes, no el negro de tejar, pero he curado esmaltes y cura. O sea, no es que no sirve, pero bueno, no es lo mejor para un trabajo profesional. Ahora, vamos con otra. Hola Dorita, ¿cómo estás? Vicky dice, soy muy nueva en tu canal, no tengo mucho conocimiento de uñas, pero... Ay, perdón Vicky, lo que pasa es que todos los vivos me preguntan eso. Y yo hace 2, 3 vivos dije, no voy a contestar más cuál es mi esmalte favorito. Usa el que a vos te guste. Pero no es nada en contra tuyo, ¿sí? No, disculpa. Pero siempre digo, tengo que hacer un video que se llame ¿cuál es mi marca favorita? Y ahí entran al video y yo les digo, ninguna. Pero lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer. Oski dice que se fije de dar capas finas también, tal cual. O sea, por más que a veces cuando esmaltamos con negro pareciera como que no cubre bien, porque hay negros más pigmentados que otros, no des una capa más gruesa solo por el simple hecho de que quede uniforme el color. Es preferible hacerle 3, 4 capas finas y que quede perfecto a que hagas una capa gruesa, porque eso va a hacer que empiece a curar, obviamente, cura desde arriba, eso crea una película y lo de adentro te queda fresco y eso no se va a curar nunca. Eso tenés que retirarlo y volver a empezar. Vivi dice, gracias Dani por enseñarnos porque yo también pagué mucho y aprendí más con tus videos. La placa metálica es buenísima, dice Andy. Sí. Melina dice, a veces me cuesta con algunas clientas que cure bien los pulgares. Claro.
Lo que pasa es que lo mejor es esmaltar estos 4, curar y hacer aparte los pulgares. Por más que te lleve más tiempo, en realidad no es mucha la diferencia de tiempo y el resultado va a ser muy diferente. Andy dice, amiga, si le pongo papel aluminio abajo se calentará y quemará. ¿Eh? ¿Abajo en dónde? Ah, ¿vos decís de reemplazar esto con aluminio? Recalculando. No sé, habría que ver. Nunca lo probé. En realidad, el aluminio no levanta calor así porque sí, porque le dé el rayito. O sea, por ahí estoy pensando en la cocina. En la cocina, ¿no? El aluminio lo que hace es sostener el calor y que no se expanda, lo mismo que cuando envolvemos las uñas con el algodón con acetona. El acetona empieza a evaporarse y genera calor. Lo que hace el aluminio es que no se salga para afuera la evaporación. Ay, no sé, me dejaste pensando. Habría que probar, no sé. La tuya de plástico, bueno, probable, contanos. Un espejo, claro, bueno, es que funciona así, funciona como un espejo. Vamos a experimentar, dice, creo que mejor lo de Tati. También la mía. Bueno, ay Dios, pará, hagamos algo. Porque si ustedes están atentas a mi canal, saben que V-Nails, o sea, a la que yo le digo Andy, y Tatis, son parte del programa que estamos haciendo los viernes en vivo, uno en cada canal, Nails Around the World. Entonces el viernes podríamos probar poniéndole papel aluminio. Abajo, a ver si quema o no, me muero. Dani, ¿vos probaste los famosos removedores mágicos que vienen en forma de esmalte? Sí, los he probado. La sensación es de como si te estuvieran arrancando la uña, básicamente. Y no los recomiendo. Bueno. Hasta ahí con los comentarios. Pregunta. ¿Quieren que hablemos de los mitos ahora? ¿O prefieren un video grabado, bien explicado, etcétera, etcétera? ¿O así con interacción? Porque yo ahora les voy a mencionar algunos, pero después obviamente les voy a subir grabados algunos otros. Hola, soy nueva y me quedé pensando en lo de los esmaltes. El que tiene justo por... Bueno, es Meliné. María. Vicky, ¿de dónde soy? Soy de Argentina. Vivo en Mar del Plata. Bueno, mito número 1. Es el más común, el que todas conocemos y creo que todas conocemos. Si no, miren, si no es que no están suscritas al canal, porque ya hablamos de esto. ¿Las uñas necesitan respirar? Pongan ahí en el chat. Quiero leer sus comentarios. No, creo que no. Bien, paren, pausa. Porque me interesa algo que puso Eudismar Benítez. Mandame un mensaje por Instagram después del vivo. Ahora quédate acá, Después del vivo mandame un mensaje por Instagram y vamos a charlar de qué es lo que te está pasando, cuál es tu caso. No tienen nariz, me gustó ese comentario. No. A mí me enseñaron que sí.
Saquen captura de esto. No, mentira, no saquen. Ay, Dios. Como dijo Meli, no tienen nariz. A ver, las uñas, ¿sí? Son como el pelo. Están hechos de queratina. No necesitan respirar. Lo que nosotros conocemos como uña, que es esto, que es la placa ungueal, bueno, se llama anatómicamente placa ungueal queratinizada. ¿Por qué? Porque es un coso duro de queratina, básicamente, hablando entre nos para que me entiendan, ¿sí? Lo que nosotros vemos como uña, aparezco tarada hablando así, lo que nosotros vemos como uña es algo que está ya fabricado, prefabricado, ¿sí? Por eso tampoco funcionan los cosos mágicos que si la uña está débil, quedó débil, ¿sí? No necesitan oxigenación, no. No, tampoco, Andy, no. Las uñas no respiran, ¿sí? Debajo de la placa ungueal, que es lo que nosotros llamamos uña, hay piel, dermis, que es piel. O sea, está el lecho ungueal, con L, que es lo que sería el colchón de la uña, donde se apoya la uña, o sea, la placa ungueal, ¿sí? Y o sea, el lecho, está vascularizado. ¿Qué significa esto? Que tiene vasos sanguíneos. Y creo que todos sabemos, o bueno, por ahí no voy a decir que todos lo saben, los vasos sanguíneos lo que hacen en todo el cuerpo es, a medida que recorren todo el sistema circulatorio, es llevar los nutrientes y el oxígeno. Entonces, a través de esto, toda esta zona y todo el cuerpo se oxigena y se nutre, ¿sí? Entonces, es mentira, es falso que las uñas respiran, que las uñas hay que nutrirlas, ¿sí? La palabra nutrir está mal, ¿sí? Es mentira, ¿ok? Bueno, hasta ahí este tema, porque después lo vamos a ver más en profundidad y ahí van a entender muchas cosas más y muchos fundamentos teóricos que les van a ayudar a que no solo a ustedes entenderlo, sino a transmitirlo. Porque a mí lo que me gustaría con esto es que no que se lo guarden nada más para ustedes lo que aprendan en este curso, sino que lo compartan. Ya sea compartiendo mi video o en un debate en un grupo de Facebook, como suele pasar, pero que tengan los fundamentos para explicar por qué sí o por qué no. Eso es lo importante. Los calcios, una mentira total. La uña, dentro de sus componentes, cuando la analizás en el microscopio, dentro de las cosas que tiene un poquito de calcio. Sí, tiene un poco de calcio, no te voy a mentir. Ahora, que vos te pongas un calcio... A ver, por ejemplo. Esto. Que bueno, se ve pero ¿qué dice? Calcio color. ¿Será el color del calcio? Pero que esto me aporte calcio, no. Además, que la uña necesite calcio, no. Todos los nutrientes que nuestra uña necesita para fortalecerse, para crecer mejor, para ser más, no duras, pero más sanas, se obtienen de la alimentación. Es la única forma de nutrirse. Con la alimentación, de ahí va a la sangre y de la sangre a los vasos sanguíneos, irrigan, que significa que llega la sangre, a las uñas. Las uñas y todo el alrededor, la falange distal, que vendría a ser el dedo, y toda la piel y todo eso. A ver. Yo no sé por qué no le están poniendo like, más like, quiero más like, porque estoy pasando demasiada información. Me lo merezco. Bueno, quedamos en que no respiran las uñas.
Creo que a lo que la gente se refiere con dejar respirar sería un... Bueno, vamos al mito número 2. Que parece que Vane lo hubiese sabido, miren. Si necesitan descansar. Mito número 2. Las uñas necesitan tomarse un descanso entre las aplicaciones. ¿Sí o no? Comenten. Yo mientras leo lo que fueron poniendo. Toda mi vida usando calcio al vicio. Y una poniendo los nutrientes que necesitas a través de los vasos sanguíneos por la alimentación. Exacto. Es mejor consumir el calcio y colágeno para todo tu organismo. Exacto. Las uñas son de nuestro cuerpo y crecen con las propiedades que nosotros le ponemos a nuestro cuerpo a través de la alimentación. Por eso a veces recomiendan consumir suplementos o vitaminas. Bueno, ahí está el asunto. Acá Mito pone Silvana. Acá está Mito. Mirá, me maquillé un poquito. Porque si yo no me pongo un labial, aunque sea un rímel, así, mi mamá me reta por salir en vivo en pijama, desarreglada, etc. Entonces, ahí está. ¿Ves? Me arreglé un poquito. Bueno, cuestión. Hermosa, dice. ¿Qué estábamos? Por ejemplo, dato. ¿Sabían que en Estados Unidos está prohibido por ley que un cosmético diga que contiene vitaminas o nutrientes? ¿Por qué está prohibido? Porque es un país que tiene un poco más de desarrollo, investigación y regulación de los cosméticos. Y en base a investigaciones llegan a la conclusión de que es mentira que se puede nutrir a la uña con un cosmético. Que la única forma de nutrirla es con la alimentación. Bueno. No necesitarían, tal vez la clienta quiera un descanso. A ver, vamos a tener en claro un concepto que lo voy a repetir durante todo el curso. La única forma de dañar la uña natural es con un limado incorrecto y o excesivo. Entonces, en el caso de que la clienta quiera un descanso, a ver, la clienta puede decidir que quiere un descanso porque no quiere llevar las uñas con un recubrimiento, ¿sí? Que puede pasar a todo el mundo, incluso a mí me puede pasar, a vos, a todo el mundo. Pero que necesite un descanso por una cuestión física o química es mentira. Una puede hacerse las uñas cerviz tras cerviz o retirar y volver a hacer durante toda su vida y no hay evidencia comprobable que demuestre que eso es perjudicial para la salud de las uñas. Lo que es perjudicial para las uñas, para la salud de las uñas, es un limado excesivo, un limado incorrecto, preparación incorrecta, cosas incorrectas, un servicio incorrecto. Eso es lo que daña la uña, ¿sí? Ahora, si la clienta quiere o no porque le pintó no pintarse mal las uñas, cuestión de la clienta, pero no es por una cuestión de que el producto puede hacerle mal y provocar algo y bla, 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 y todas esas cosas que inventan. Eso es todo marketing. Todo marketing. Bueno, hablando del todo marketing, ahí veo que se están hablando con mi mamá. Mirá que es imposible ponerles vitaminas y nutrientes. No, mirá, ¿por qué es imposible? No es imposible. De hecho, los aceites para uñas suelen tener tocoferol, creo que es la vitamina E. Y está bien, no es que no la tengan, la tienen, pero la uña no la absorbe como un nutriente de la misma forma que si consumimos un alimento que lo tenga, y entonces sí
puede aportar beneficios a la futura formación de nueva uña natural. María Torres dice que no se puede nutrir desde afuera. Exacto, ese es el punto. La forma de nutrir es desde adentro. Y la forma de llegar hacia adentro es con la alimentación. Como les decía, los pasos son: yo me como una manzana, esa manzana tiene A, B, C, 3, todos los nutrientes, lo digiero, eso va a la sangre, de la sangre va por los vasos sanguíneos a las diferentes partes del cuerpo, a los órganos, a la piel, a los músculos, etcétera, a todo el cuerpo. Esa es la forma que las uñas tienen de nutrirse. Cualquier cosa que yo le ponga arriba no la va a nutrir. Pero ¿qué pasa? Las marcas te quieren vender productos que nutren, pero no es así. Tati dice, arrancarlas, eso la super lastima. Bueno, exacto. Lo que pasa es que entre un limado excesivo y arrancar un esmaltado o un recubrimiento de uñas, hay una similitud. Que lo que sucede cuando yo limo en exceso es que devasto, o sea, retiro, saco capas de la uña natural. La uña natural tiene un montón de capas, o sea, tiene como capas principales y después tiene como subcapas, que por más que nosotros no las veamos, están. Y los productos, estos, están preparados químicamente, o sea, su fórmula química está preparada para adherirse en una de estas capas, que ya les voy a contar cuál es. Entonces, si yo limo de más y me llevé puesta esa capa, es muy probable que haya desprendimientos. Además de que, como les decía, la uña no se regenera. A ver, suena mal esto y se puede malentender. Lo que yo veo como uña visible, esta lámina unguial, placa unguial, ¿sí? Esto, a lo que yo veo, no se va a regenerar. Pero lo que sí va a pasar es que va a salir uña nueva, por eso nos crece y nos la tenemos que cortar y qué sé yo. Porque donde está la matriz de la uña vendría a ser la fábrica de la uña, donde se fabrica. Entonces, cuando nosotros buscamos mejorar las uñas de manera biológica o química, a donde tenemos que apuntar es ahí. No, o sea, a lo interno, ¿sí? A cosas que lleguen por los vasos sanguíneos a la matriz de la uña, para que pueda crecer una uña mejor, más saludable. Pero si yo me quedo con que me pongo un calcio y me fortalezco la uña, no va a pasar. Si te hacen un limado excesivo, ¿cuánto se tendría que dejar descansar la uña? Bueno, lo que sucede es esto, a ver, sobre un limado excesivo vos te puedes esmaltar con esmalte común y no te va a pasar nada. Porque si no preparás la uña, ¿no? O sea, si vos no la preparás, con esmalte común te puedes esmaltar y no pasa nada, no te va a afectar, ¿sí? No te va a afectar ni física ni biológicamente. Siempre y cuando no tengas una abertura, ¿sí? Si vos tenés una herida abierta, no cicatrizada, entonces no te pongas nada. Pero si vos tenés solamente las uñas débiles, esmalte común sin limar la placa más de la uña. Bueno. Y el tiempo de espera varía entre cada persona, porque no a todos nos crece con la misma velocidad la uña. O sea, seguramente les ha pasado que han tenido una clienta o un pariente mío o lo que sea que les dice: ay, a mí me crecen re rápido las uñas, o por el contrario, ay, a mí no me crecen nada las uñas. Bueno, por eso es muy personal. Depende de cada individuo con qué velocidad le crecen las uñas. Más que nada lo que tenemos que esperar es a que se renueven. El promedio entre la población es de 4 a 6 meses, que tarda en cambiarse por completo la uña, es decir, en que todo esto ya no va a estar más, o sea, excepto que me las deje crecer y no la corte, pero ponele, yo ahora me corto el borde libre, ¿no? Y empiezo a contar desde hoy 6 meses, en teoría, la misma placa que yo veo acá, en 6 meses lo que voy a ver es una placa nueva.
Pero ya te digo, esto puede variar. Ahora, si vos tuviste una situación de un trauma en la uña, o sea, un golpe, un aro de fuego por mal uso de la lima eléctrica, que vendría a ser el torno, lo que puede pasar es que tengas una marca en la uña, entonces vos vas viendo cómo va creciendo eso. Y una vez que lo pudiste, que llegó a la punta y cortaste el borde libre, ya está. Ya todo lo que está por encima de eso, ya sabes que es uña nueva. Esas son las formas, digamos, de poder darte cuenta, porque no hay un tiempo exacto. Esperen que me estoy quedando sin voz. Bueno, estábamos con el comentario de Tati, que decía lo de arrancarse las uñas. Y yo les decía, entre limarlas excesivamente y arrancarlas hay una similitud, que es la cuestión de llevarnos capas de la uña. ¿Vieron cuando se arrancan las uñas? En el pedazo que se arrancaron, por ejemplo, si fuera... Vamos a hacer de cuenta que esto es una uña arrancada, que obviamente vemos que no, porque yo la hice, no sé si era de esta uña, pero la hice poniéndome top coat. O sea, no es que me la arranqué de mi uña natural. En este sector, en esta parte, van a quedar rayitas blancas. Esas rayitas blancas son restos de mi uña natural. Y eso daña mi uña natural porque quedaron las capas de uña pegadas a la esculpida. O al semi o a lo que sea. Mariana dice, ahora sí, Dani, te hacen un limado excesivo, ¿cuánto se tendría que...? Ah, eso no es. Daniela pregunta, ¿vos sabés si en 11 los esmaltes de Cherimoya y esas marcas caras son originales o son imitaciones? No sé, depende. O sea, lo que te conviene hacer es entrar a la página oficial o al Instagram oficial, chequear las fotos de los productos, los detalles del producto, y cuando estás ahí en 11 lo agarrás y te fijás si es el posta o no. Por ejemplo, con la marca Meline pasó mucho un tiempo, no sé si ahora sí, no sé, yo no la vi más, pero que agarraban y hacían el mismo envase, todo igual, pero en vez de Meline tenía el acento al revés o tenía una X en la E, en vez de la E, bueno, tenés que chequear ese tipo de cosas, porque hay millones de locales en 11, yo no te puedo decir qué es lo que venden en todos. Dice Tati, si leí de cuchillos que se arrancaban las uñas. Yo me las he arrancado también porque haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Qué tan seguido se tiene que hacer el service del semi? Depende del crecimiento que tengan tus uñas y si hay desprendimientos y demás. Lo ideal es entre los 15 y los 21 días, ¿sí? En esos momentos es lo ideal porque los productos semipermanentes, no permanentes, o sea, productos permanentes no existen. Permanente es un tatuaje. Pero cosméticos permanentes no existen, es semipermanente. Entonces, esos productos están químicamente preparados para permanecer sobre la uña de 15 a 21 días. Si pasa de ese tiempo, buenísimo. Pero ¿qué pasa? Pasado ese tiempo, no te asegura el producto que no haya desprendimientos. Que los desprendimientos pueden ser en borde libre o en zona de cutícula, de un costadito, lo que sea. Y cualquier desprendimiento lo que... O sea, un desprendimiento es una falla en el sellado. Pero no una falla porque lo hayamos hecho mal, sino porque ya pasó el tiempo. O sea, cuando a vos se te pasa la garantía del auto, o el cambio de aceite del auto, tenés que ir a hacerlo. Nadie te garantiza que por más que vos lo sigas usando, esté en óptimas condiciones. Entonces, esos agujeros del desprendimiento lo que pueden provocar son filtraciones. Filtraciones de humedad, que ingrese agua cuando lavamos los platos, cuando nos bañamos, cuando, no sé, nos mojamos las manos o lo que sea. Entra el agua, se queda depositada ahí, genera humedad y puede generar moho superficial y con el tiempo producirse un hongo. Entonces, si bien hay clientas que vienen al service después de los 21 días,
no es lo ideal. Delmi dice, hola, a las uñas también les sale grasita o no sirve de nada, ¿cierto? Me refiero para que cuide algo si hay limado excesivo o eso todo el tiempo lo pierde la uña, no sé si me explico bien. No entendí muy bien, pero supongo que te referís a la oleosidad natural de la uña y a la grasitud que tiene la uña. O sea, a ver, dentro de las capas de la uña se puede distinguir que la capa más superficial es la capa lipídica. Lípidos son grasas. Entonces, lo que sucede es, por ejemplo, si las uñas están brillantes, es porque está esta capa presente. Y esta capa es la que impide que un producto se adhiera o incluso, incluso es la que hace que nuestra uña se mantenga sana. ¿Qué pasa? Para que los productos semipermanentes se adhieran en nuestras uñas, esa capa la debemos retirar. Pero no necesariamente esa capa en particular se retira con el limado. O sea, la capa lipídica la podemos retirar con un deshidratador. Con un desengrasante, perdón. Y esta capita, ya les digo, es recontra superficial. O sea, no es que hay que limar 3 horas y sacarle la mitad del grosor a la uña para lograr esto. No es así. Ya lo vamos a ver también. Dani, ¿vas a guardar el vivo? Ya me tengo que ir a dormir. Dale, tranqui, anda a dormir. Sí, los guardo. Ahí está, Andy lo está diciendo. La grasita esa que vos decís es la oleosidad de la uña. O sea, el brillo que vos ves en una uña sana, el brillo este se lo dan los aceites naturales de la uña, justamente. Porque la uña de por sí no brilla. O sea, brilla porque tiene aceite encima. Nada más. Dani guarda el vivo. Sí, me redivierto con lo... Hola Dani. Hola Ana. Chicas, ¿dónde veo el video de los viernes? Bueno, en mi canal yo hice una lista de reproducción con el primer programa y el segundo. Ahora este viernes va a ser el tercero. Lo que estamos haciendo es, en los canales de todas, armar una lista de reproducción que tenga todos los episodios, sean del canal que sean, así ustedes los pueden ver todos. En algunos vamos a hacer sorteos. De hecho, ya hicimos un sorteo. Yo tengo que mandar todavía la que ganó acá. Bueno. Yo voy a decirles los siguientes mitos. Bueno, otro mito que dicen por ahí, algunos médicos incluso, y lo dicen porque sí, porque la evidencia científica demuestra que no, pero que sean médicos no significa que sean palabra santa, porque si un médico es médico de los pies, por ejemplo, de los pies de, qué sé yo, del corazón, pero nunca se puso a investigar sobre un tema en específico del hígado, puede que no lo sepa. Bueno, lo mismo pasa con esto. Hay gente que dice que las aplicaciones de uñas o los recubrimientos de uñas son malos para las uñas. Y la realidad es que esto es un mito, porque una aplicación de uñas bien hecha es segura con cualquier producto y en cualquier situación de uña sana, sobre uña sana, ¿sí? Sobre una uña sana, una aplicación bien hecha es segura. Entonces es un mito. Bueno, el siguiente mito justo lo charlamos antes, o sea, surgió antes. Que es, las vitaminas y los nutrientes se absorben en las uñas para hacerlas más fuertes y saludables. Bueno, la respuesta ya la saben porque ya la hablamos antes de casualidad. Otro de los mitos que tenía para el programa de hoy, los medicamentos, o sea, medicamentos, remedios, como los conozcas, causan que las uñas artificiales pierdan adherencia y se levanten. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
sí o no. Sí, no o depende. A ver, quiero ver sus respuestas. Aldana dice sí. Gisela dice sí. Viviana dice sí. Sí. Bueno. Respuesta. Por así decirlo. Dice ahí, claro. Está bien, yo tampoco sabía, lo descubrí ahora. El único medicamento que tiene evidencia científica de que provoque levantamientos o desprendimientos prematuros en las aplicaciones de uñas son las quimioterapias o los medicamentos quimioterápicos. Esos son los únicos que tienen una, digamos, evidencia de que realmente provocan levantamientos. Después el resto son excusas o no está comprobado científicamente. Pero no porque, por ejemplo, medicamentos de consumo normal, como puede ser un ibuprofeno, un analgésico, un antibiótico de la gripe o algo así, no provocan levantamientos ni nada por el estilo. O sea, eso es mentira. Bueno, el siguiente. El aceite de uñas aplicado directamente sobre un set de uñas nuevos causará levantamiento. ¿Verdadero o falso? Aldana dice, mira, me habían enseñado que el de la tiroides sí. No, el medicamento no es lo que causa el levantamiento. El tema es que un desorden hormonal en la glándula tiroides provoca mayor oleosidad en las uñas y desprendimientos prematuros. Pero no es por el medicamento, es por el hecho de tener tiroides. Sí, exacto. Por tener tiroides se te levanta, pero tener tiroides, hipotiroidismo o hipertiroidismo es una patología, no es un medicamento. Para esa patología existe un medicamento, pero no es que se te desprendan por tomar el medicamento, sino por el simple hecho de tener tiroides. Gracias por responder. ¿La aplicación de ajo por las noches en la cutícula realmente funciona o crees que es un mito? No hay evidencia científica. Yo no lo he probado porque a mí me crecen súper rápido las uñas. Entonces la verdad que nunca tuve la necesidad de probarlo. No conozco, o sea, a ver, hay miles de videos y de mito corre por todos lados de que eso sirve, pero no tengo la certeza de que eso sirva. No podría decirte ni que sí ni que no. Bueno, el mito número 7, que era el del aceite de uñas aplicado directamente, falso, tal cual. Ahí está, ahí estaba leyendo. ¿Por qué es falso? Porque, a ver, es un depende, es un casi, o sea, es falso, pero podría llegar a ser verdadero. ¿En qué caso podría llegar a ser verdadero? A ver, cuando nosotros realizamos una aplicación de uñas, la reacción genera un sellado sobre la placa de la uña. Entonces, ese sellado impide que ingrese cualquier agente externo, incluido el aceite para cutículas. Si nosotros sellamos mal el área de cutículas o alguna parte de la aplicación, y por ahí puede entrar cualquier cosa. Y sí, si metemos aceite y se filtra aceite, puede generar desprendimientos prematuros. Entonces, podría llegar a ser verdadero, pero la realidad es que es falso, no es que sí o sí es así. Bueno, el siguiente se lo voy a decir y se lo voy a dejar picando, porque soy muy mala. El MMA, o sea, el metilmetacrilato, es peligroso y por eso no debe usarse para uñas artificiales. ¿Mito o realidad? ¿Verdadero o falso? A ver.
a las que aún no se fueron a dormir. El MMA es malo, es peligroso y no debe usarse para las uñas. ¿Verdadero o falso? Gisela dice realidad. A ver. V dice falso. Bien grande. Bien, bien, bien. A ver. La realidad es que el MMA está en todos los polímeros. Entonces, es falso que es malo y peligroso para la salud. Incluso el metilmetacrilato se utiliza en la industria dental, se utiliza en... la utilizan los cirujanos traumatólogos, no sé cómo se llaman. Bueno, los que te arreglan los huesos cuando te fracturas, porque el metilmetacrilato tiene propiedades como si fuera un cemento óseo. Óseo viene de huesos. Entonces, imagínense si yo me fracturo el codo y me tienen que operar y me lo tienen que unir con algo y me ponen metilmetacrilato para unirlo y no es peligroso adentro del cuerpo, imagínense si me lo pongo por afuera de las uñas. Es todo marketing, todo marketing. Me van a escuchar muchas veces esta frase, la de todo marketing. Y otra más que dije hace un rato que ahora no me acuerdo, me la van a escuchar un montón. Bueno, con este mito, quédense tranquilas que después les voy a explicar más a detalle cómo funciona todo esto y demás. Y van a poder entender por qué. Y no simplemente repetir que yo dije que el metilmetacrilato no es malo, bla, bla, bla. Les voy a dar toda la explicación para que estén seguras y puedan ustedes también sacar sus propias conclusiones. Así que bueno, me voy a despedir porque ya es muy tarde también. Les agradezco un montón a todas las que estuvieron aquí. A mí me dijeron que el lema no debía usarse en la uña porque es peligroso, pero sí se puede en la boca. ¿Pero qué sentido tiene? Aparte otra cosa, ojo, el lema es etilmetacrilato. Y ese es el que en teoría dicen los que bardean al MMA, que etil sí se puede, pero metil no. Es decir, el EMA se puede y el MMA no. ¿Qué evidencia hay de eso que dicen? Bueno, cuestión. Quédense tranquilas, duerman bonito, preparen sus cuadernos y su mente bien abierta porque se viene mucha más información. Gracias a todos por haber llegado hasta acá. No se olviden de compartir los videos, eso me ayuda un montón. De comentar, darle like y nada, que duerman bonito. Ya vamos a seguir con esto. Adiós.